Hermanos, los invito a buscar nuestras Biblias en el Evangelio según San Marcos. Evangelio según San Marcos, capítulo 13, del 1 al 13. Puestos en pie, vamos a reverenciar al Dios de la palabra. Yo la tendré y ustedes la seguirán con la Biblia. Evangelio según San Marcos, capítulo 13, del 1 al 13. Jesús predice la destrucción del templo. Saliendo Jesús del templo, le dijo a uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo: ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y se sentó en el monte de los olivos, frente al templo. Y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Jesús respondiéndole comenzó a decirles: Mirad que nadie se engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerra y rumores de guerra, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y hambres y alborotos. Principios de dolores son estos. Pero mirad por vosotros mismos, porque os traerán a los concilios, y en las sinagogas os atarán, y delante de los gobernadores y reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio a ellos. Y es necesario que el evangelio sea predicado ante todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregarlos, no procuréis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora. Eso hablad, porque vosotros los que habléis, porque no sois vosotros los que habléis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo. Y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Y seréis aborrecidos por todos por causa de mi nombre, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Dios valga su palabra en nuestros corazones. Nuestro amado pastor tendrá el mensaje en esta mañana. Mi hermano, damos gracias a Dios por el día de hoy. Hoy vamos a estar hablando de un texto bien interesante, ¿no? Un texto que siempre ha estado en disputa. O sea, en el tema de la interpretación, sobre cuándo se cumplió, si se va a cumplir. Pero nuestro tema sobre esta porción que vamos a estar exponiendo hoy no va a estar alrededor de lo que es la escatología, porque esto es un texto donde muchas veces se habla desde una perspectiva escatológica. Hoy no vamos a hablar desde una perspectiva escatológica. Vamos a ir a temas que son subyacentes dentro del texto y que creo que nos va a ayudar un poco a comprender y aplicar también a nuestras vidas, ¿verdad? Una de las cosas que cuando uno ve, en este caso, este texto nos va narrando cómo Jesús profetiza la destrucción del templo. Y esto involucra muchos conceptos, incluso teológicos, cuando uno se pone a estudiarlo. Porque de alguna manera se está hablando de lo que era el fin del judaísmo. El centro del judaísmo, en este caso en particular, era el templo. Porque el templo es símbolo, en todo el Antiguo Testamento, el templo es símbolo de la presencia de Dios con su pueblo. Y el Señor está hablando, está en este caso profetizando acerca de la destrucción. Vamos al texto para irnos adentrando en Marcos capítulo número 13. Recordemos que él ha estado yendo y
y regresando al templo y enseñando una y otra vez en el templo. Y vamos a ver cómo es que comienza este tema. Dice estas palabras, los versículos 1 y 2. Dice, cuando Jesús salía del templo, uno de sus discípulos le dijo, Maestro, mira qué piedra y qué edificios. O sea, los discípulos uno de sus discípulos llamó la atención a la majestuosidad, en este caso, de aquel lugar. El discípulo estaba impresionado precisamente por la grandeza, y este era el templo de Herodes, se conocía como el templo de Herodes, ¿verdad? Se cree que algunas de estas piedras sobre la cual estaba construida pesaban hasta 500 toneladas, o sea, era una salvajada, era una cosa increíble. El peso, era un lugar majestuoso, hermosísimo, un lugar que representaba, como habíamos dicho, ¿verdad? Precisamente la presencia de Dios. Y sobre esa base es que los discípulos están diciendo esto. Miren cuán grande, cuán hermoso es este lugar, cuán glorioso, cuánto esplendor, cuánta riqueza puede estar mostrando. Y la respuesta del Señor fue tremenda, ¿no? Dice el Señor estas palabras. Y Jesús le dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Esto fue un anuncio radical por parte del Señor. Pero más que una profecía sobre la destrucción arquitectónica en particular, más que esto era un juicio divino que venía de parte del Señor, desde luego si es divino, hacia aquella nación tan corrupta que ya no le adoraba. Y hay una realidad en todo esto, hermano. Dios nunca va a ser impresionado por ninguna construcción. Usted no puede construir algo tan grande que puede impresionar a Dios. Dios muestra toda su gloria en la creación y no necesita que nosotros como criatura le impresionemos por medio de construcciones. De manera que esto es una de las cosas que el Señor estaba exponiendo, porque realmente el templo representaba el centro del antiguo pacto, el lugar donde Dios habitaba en medio de su pueblo, lo hemos estado hablando. Pero ahora el verdadero templo iba a estar en Jesús, y esa es la gran realidad, y por eso es que Jesús está prediciendo esta destrucción. Primero que nada es lo que tenemos que entender esto. El templo era representativo del antiguo pacto. Era necesario que este antiguo pacto, o que este lugar que para ellos era tan importante, fuera destruido para poder entender que Jesús ahora era ese nuevo templo, ¿verdad? Decía Juan Calvino estas palabras que a mí me impresionaron mucho. Dice estas palabras: donde no está Cristo, el templo no es más que una ruina espléndida. Donde no está Cristo, el templo no es más que una ruina espléndida. Y les digo esto, usted dice, bueno, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Muchas veces nosotros quedamos impresionados con construcciones e incluso con iglesias, o con, déjame decir la palabra iglesia, con templos o lugares de adoración, donde tienen un esplendor increíble. Pero si ahí no está Cristo, de nada sirve. De nada sirve que haya belleza, que haya riquezas y que haya dinero. Si Cristo no está presente, de nada sirve. Jesús estaba profetizando un juicio que llegó a ellos en el año 70 después de Cristo. Cuando usted estudia un poco la historia,
acerca del judaísmo, este fue el fin del judaísmo, literalmente. Ahí se cerró el judaísmo y nunca más en la historia han vuelto a tener un templo. Nunca más han tenido simplemente un templo. ¿Por qué fue destruido? Primero que nada, la causa, ¿no? En todo esto. En el año 66 comienza una gran revuelta dentro del judaísmo contra el Imperio Romano. Vespasiano era el emperador, en este caso todavía era general, que comenzó la escalada militar contra los judíos para aplacar todo esto. Después es nombrado, en este caso, emperador, y así su hijo Tito toma el mando y comienza y continúa con todo esto. Cuando Jerusalén fue destruida, estuvo asediada, rodeada, donde no entraba ni comida, ni agua, no entraba absolutamente nada. Lo que estoy exponiendo, hermano, es el juicio, y para que puedan entender todo el contexto histórico de lo que estaba pasando acá. Y con este juicio, de hecho, se habla, hay un historiador que se llama Josefo, se habla de que hubo hasta canibalismo en esta incursión que se llevó adelante. Porque cerraron todo Roma, no entraba comida, no entraba nada. Y se generó una serie de conflictos internos dentro del mismo Jerusalén, hasta el punto que ya en el año 70 cae, y con la caída, cuando los romanos toman Jerusalén, destruyen todo, haciendo y cumpliendo de esta manera las palabras, ¿no?, que el Señor había dicho, que no iba a quedar piedra sobre piedra. Esto se cumplió en el año 70. En el año 70. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Para darle una nota bien sencilla, porque algunos creen que el templo va a ser nuevamente construido y todo esto en algún momento está hablando del futuro, de lo que va a suceder con Israel. No, esto fue un cumplimiento y se cumplió en el año 70. ¿Ok? Ahora, al respecto, dentro de todas estas cosas y lecciones espirituales que creo que son las más importantes para cada uno de nosotros. Nosotros somos muy dados a poner nuestra confianza en las cosas que tenemos, en las cosas que vemos, e incluso en los edificios. Eso muchas veces nos hace y creemos que eso habla acerca del esplendor. Pero nosotros tenemos que permanecer en la roca que es inconmovible, que es Cristo. Nuestro templo, en Él. Nosotros ahora somos el templo del Espíritu. Entiéndase, hermano, que los lugares no representan a Cristo. La iglesia es quien es el cuerpo de Cristo y Él es la cabeza. Él era ese nuevo templo, Él lo había precisamente hablado, ¿verdad? Él es el que va a permanecer inconmovible. Y nosotros como creyentes tenemos que edificarnos sobre esa roca, ¿verdad? Inconmovible. ¿Qué es lo que tú estás considerando hoy como inconmovible? ¿Tu carrera? ¿Ustedes creen que su carrera es inconmovible? Les voy a dar algo más. ¿Tus logros son inconmovibles? ¿Tu iglesia local es inconmovible? Cristo es el único que es inconmovible. Porque incluso las iglesias locales desaparecen. Hay veces que cuando oímos estas cosas, quizás usted dice, ¿qué disparate es este? Que la iglesia prevalecerá, sí, la iglesia universal e invisible prevalecerá. La iglesia local pueden desaparecer. Mire la historia hacia atrás para que ustedes vean cuántas iglesias han desaparecido. De hecho, en Apocalipsis capítulo número 7,
toda una serie de advertencias existen acerca de iglesias que podían desaparecer. ¿Por qué? Porque no son inconmovibles. El único que es inconmovible es Cristo. Y nuestra confianza simplemente tiene que estar en Cristo. Y esto era algo que venía arrastrando hacía rato ya el pueblo de Israel. Pero si ustedes van a la carta a los Hebreos, no sé si Ruth puede ayudarme, Hebreos capítulo número 12, versículo número 27. Vamos a ver lo que nos dice la carta a los Hebreos al respecto. Hebreos 12, 27, Ruth. Dice, y esta frase, a una vez, indica la remoción de las cosas movibles como hechas para que quede lo inconmovible. ¿Quién es lo inconmovible? Cristo. ¿Dónde está su confianza hoy? ¿En Cristo? Saben que la confianza de los judíos estaba en el templo. Y esto es una advertencia que no surge de ahora. De hecho, anteriormente, si usted va al libro de Jeremías, Jeremías capítulo número 7, Jeremías 7, los versículos del 4 al 14, no lo vamos a leer todo, hermano, no lo vamos a leer todo, simplemente léanlo ahí. El pueblo, cuando usted lee Jeremías 7, del 4 al 14, va a encontrar algo interesante, que el Señor les está llamando la atención a Israel. ¿Saben por qué? Porque estaban en su idolatría, pero ellos creían que Dios estaba con ellos porque tenían el templo. Iban y ofrecían todo, pero esa era la mentalidad, porque su mente y su corazón se encontraba, en este caso, en el templo. No existe un lugar en esta tierra creada por los hombres que pueda sostenerse frente a la grandeza de Dios. Y la pregunta va a ser esta. Israel tenía su confianza en el templo. ¿Sobre qué está tu confianza hoy? Los discípulos tenían su confianza en el templo. Fíjate que ellos decían, mira qué lindo está esto. Mira qué tremendo. Y de hecho, cuando oyeron a Jesús hablar así de esta manera, me imagino, que habrán dicho, ¿cómo van a poder destruir esto si estas piedras pesan hasta 500 toneladas? Esto es una locura. Eso no va a poder ser. ¿Dónde está tu confianza hoy? Si el Señor traera juicio contra ti, ¿quedaría en pie tu fe hoy? Si el Señor trae juicio contra ti, ¿quedarías en pie hoy? ¿Te has puesto a pensar cuál es tu confianza, hermano? Y vuelvo al punto, porque muchas veces cometemos el tremendo error, ¿no? De pensar que porque sé algo, lo que conozco es realmente mi fe. Y mi fe es aquella que se muestra en la vida práctica. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque estoy convencido que si yo les preguntara a ustedes, levanten sus manos, ¿cuántos? No lo hagan, es algo hipotético. ¿Cuántos de ustedes ahora tienen su confianza puesta en Jesús? Que si viene un juicio ustedes van a permanecer. Estoy seguro que todos en su mente saben y van a decir, no, en Cristo. En Cristo. Pero esto es fácil. Examine su vida, su práctica y mire a ver si realmente es Cristo. Su vida práctica, el andar. Porque de lo contrario está haciendo como los judíos en Jeremías, que tenían su confianza en un templo, que creían, bueno, Dios está con... Hermano, este era el pensamiento de ellos. Incluso cuando aún no habían construido el templo,
cuando tenían aún el tabernáculo, ellos cuando iban a las batallas iban con el arca, que en este caso era lo que representaba el pueblo de Dios. Hasta que un día los filisteos, el Señor le dijo, vamos a quitarle el Señor le quitó su confianza diciendo, para que no se confíen más. Y los filisteos la tuvieron, y ahí, bueno, que ustedes conocen toda la historia. Tuvieron su juicio los filisteos a causa de eso, pero fue por el Señor, no fue porque ellos pudieron tener logros militares. Y muchas veces nosotros decimos, yo tengo mi confianza porque yo voy a la iglesia. Yo tengo mi confianza porque me reúno en una iglesia local y ahí está ya. Yo tengo mi confianza porque pertenezco a una organización. Yo tengo mi confianza porque la iglesia donde yo voy enseñan de una manera sana la doctrina. Y esa no es la confianza por la cual nosotros nos debemos sostener el día de hoy. Nuestra confianza tiene que estar solamente y únicamente en Cristo Jesús. Jesús es inconmovible. Él es la roca inconmovible. Solo en Él nosotros podemos edificar. Fuera de Cristo estamos condenados a una total destrucción, de la misma manera que el templo fue destruido. Sin Cristo no somos absolutamente nada. Los versículos 3 al 8 dice estas palabras. Vamos a ir leyendo. Y él estando él sentado en el monte de los olivos frente al templo, Pedro, Jacob y Juan y Andrés le preguntaron en privado, dinos, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y qué señales habrá cuando todas estas cosas se hayan cumplido? Y Jesús comenzó a decirle, miren que nadie los engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Cuando ustedes oigan de guerra y de rumores de guerra, no se alarmen. Es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. Cuando los discípulos oyeron esto, comenzaron a preguntarle, en este caso, estos 4 discípulos, ¿no? Y Jesús le aclara algo que es bien interesante. Jesús, en primer lugar, no le da una fecha de cuándo sucederá. Simplemente le está diciendo que cuando ellos vean todo guerra, rumores de guerra, no es el fin, sino el comienzo de dolores de pacto. Esto es una imagen que nos trae las que son madres y han tenido los dolores de parto. La idea no es que van a hacer algo nuevo, lo que se está transmitiendo acá, sino el dolor tan intenso que se pueda venir, ¿verdad?, acerca de esto. Cuando venga el fin, los dolores van a ser bien grandes. Y hay una advertencia en todo esto. Advierte que vendrán falsos Cristo. Dice estas palabras, muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Y lo más triste de esto es que hoy vivimos en tiempos donde abundan los falsos ungidos. Hoy vivimos en tiempos donde la mentira con respecto a la fe prolifera. Hoy vivimos tiempos donde nos hacen promesas de prosperidad, donde nos hacen profecías sensacionalistas. Pero Jesús nos enseña que debemos de entender y cuidarnos de esas falsas enseñanzas. La gran realidad en todo esto es que usted y yo tenemos que estar listos para la venida de Cristo. Y ahí es donde vuelve nuevamente el tema de mi confianza. Hermano, la Biblia, si ustedes van a la primera carta de Juan, capítulo número 4, versículo número 1, nos advierte acerca de esto. Dice, amado, no creáis a todo espíritu, sino que
Probar los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Han escuchado algún falso profeta en estos tiempos? ¿Han escuchado? Segunda de los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 9 al 11. Segundo de Tesalonicenses 2, del 9 al 11. Dice, incluso, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poderes y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios le envía un poder engañoso para que crean, la mentira. Este texto está fuerte, ¿eh? ¿Entienden lo que está diciéndole Pablo a los tesalonicenses ahí? Que cuando usted tiene el espíritu de verdad, el espíritu de verdad le va a mostrar cuando está la mentira. Y cuando usted sigue estas corrientes, por eso hay que tener cuidado a quien usted llama hermano. Cuando usted sigue estas corrientes, ¿sabe qué está sucediendo? Está siendo arrastrado por espíritus de mentira, porque en usted no está el espíritu de verdad. Porque usted está procurando, si usted está siguiendo, esto suena un poco duro, pero estoy a la luz de las Escrituras, lo que enseña ahí Pablo. Si yo estoy creyendo, voy a poner un ejemplo, si estoy creyendo y siguiendo el movimiento de la prosperidad, en mí no puede estar el Espíritu Santo. Por más que tú quieres caerte para atrás, porque todos ellos se caen para atrás y hablas en 40 cosas ahí. Y aparentan ser cristianos. Pero no puede estar el Espíritu Santo. ¿Saben por qué? Porque si el Espíritu Santo está, Él les guiará a toda verdad. Y estos movimientos simplemente vienen satisfaciendo los deseos de la carne. No sé si me estoy haciendo explicar. Si yo creo, esto es fácil, bien fácil. Hay que preguntar a los inconversos, no a los cristianos. ¿Te gustaría ser millonario? Pero es el deseo del hombre natural. No sé si me estoy haciendo explicar. Ese deseo de querer prosperar en las cosas de esta tierra. Y nuestra prosperidad tiene que estar en el reino de los cielos. Nuestra riqueza tiene que estar en el reino de los cielos y no en las cosas materiales. Y estos son los engaños a los cuales nosotros tenemos que estar atentos. Y Jesús está advirtiéndole aquí a los discípulos de las señales del fin. Vendrán engañadores, vendrán falsos profetas. De hecho, en Mateo capítulo número 7, versículo número 15, nos advierte acerca de los falsos profetas. Dice estas palabras, Mateo 7:15. ¿Guardaos de quién? Fíjense la palabra, hermano, lo da con un imperativo ahí. Guardaos de los falsos profetas que vienen
a vosotros con vestido de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Guardaos. ¿Por qué? Porque no todo lo que parece espiritual es espiritual. No todo lo que sacuda al mundo viene de Dios. Por eso el creyente tiene que filtrar absolutamente todo por medio de la palabra de Dios. De la palabra de Dios en su contexto. Déjeme aclarar esto también porque es importante. Entonces, Jesús está advirtiendo sobre este fin que se cumplió, pero está haciendo, y esta profecía tiene un doble cumplimiento, ¿no? Uno inmediato y uno futuro, y es una advertencia que le está llegando acerca de tener cuidado con respecto a los falsos profetas. Y otra señal que el Señor comienza a exponer es la que viene a partir del versículo número 9 al 13. Dice estas palabras, les leo. Pero ustedes estén como alertas, porque los entregarán a los tribunales y serán azotados en las sinagogas y comparecerán delante de gobernadores y reyes por mi causa, para testimonio a ellos. Pero primero el evangelio debe ser predicado a todas las naciones. Cuando los lleven y lo entreguen, no se preocupen de antemano por lo que van a decir, sino lo que les sea dado en aquella hora, eso hablen, porque no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu Santo. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y el hijo se levantará contra los padres, y les acusarán de muerte, y ustedes serán odiados de todos por causa de mi nombre, pero, el que persevere hasta el fin, hay un pero, este será salvo. De manera que aquellos que realmente, y quiero que entiendas esto, hermano, aquellos que realmente tienen el Espíritu del Señor, van a ser perseguidos. Hermano, yo entiendo nuestra naturaleza humana que funciona así, ¿no? La Biblia nos enseña que debemos orar por los gobernantes, ¿sí? Que debemos de tener nuestra confianza en el Señor, pero debemos orar por ellos, para poder vivir en paz. Pero mi confianza no puede estar en los gobiernos, ni absolutamente en nada en esta tierra, porque el gobierno no, escuche hermano, no existen gobiernos cristianos, o sea, terrenales. ¿Entienden eso? Porque a veces decimos, oh, porque fulano es cristiano o mengano y tiene... No existen gobiernos cristianos. No ponga su confianza en ningún... Al final todos son una pila de bandidos. Nuestra confianza tiene que estar nuevamente, vuelvo, en Cristo. ¿Por qué? Porque todo gobierno de este mundo es contra el reino de Dios. Quizá usted a veces te está yendo la mano. Todo gobierno de este mundo es y será contra el reino de Dios. No dude eso. No dude eso. Y Jesús nos está advirtiendo de la persecución que estamos por venir. Si usted ve la historia de los hermanos, la historia del cristianismo es tremenda, ¿eh? La historia del cristianismo está lleno de mártires.
Hay veces que no nos gusta ver películas de 20 cosas. Vean películas sobre historias del cristianismo. No porque esas personas, ¿cómo decir? Tenerla como el centro de nuestra vida, sino como testimonio de cómo han tenido que sufrir por Cristo y cómo usted debe estar dispuesto también a sufrir por Cristo. Jesús nos advirtió. La iglesia, el cristianismo no es para sentirse mejor. En el cristianismo usted va a ser confrontado. En el cristianismo usted va a ser perseguido por el mundo. Usted va a ser objeto de burla del mundo. Una de las cosas que más me gusta de este texto, hasta el versículo número 13, es la manera en que termina. Termina con estas palabras. Y ustedes serán odiados de todos por causa de mi nombre. Van a ser perseguidos, van a ser odiados. Pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. En concordancia con lo que dice Romanos, capítulo número 8. Romanos 8, versículos 35 al 39. Vamos a ver. Dice estas palabras. Oigan. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación. Estas cosas que el Señor estaba advirtiendo que le iba a pasar a ellos. Después Pablo, inspirado por el Espíritu, dice estas palabras. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, ¿qué pasa? Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, hermano, este texto está tremendo. Esto es. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta es nuestra esperanza. Ahí está nuestro fundamento y nuestra fe. Nada. Por eso es que Jesús le decía, pero el que persevere hasta el fin será salvo. Filipenses capítulo 1, versículo 29, hermano. Porque queremos vivir un cristianismo sin sufrimiento. Oiga lo que dice Filipenses 1, 29. Porque a vosotros, ¿qué? Os ha concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, pero miren la palabra, sino que también padezcáis por Él. Miren lo que dice. Se os ha concedido, no solo que creáis en Él. ¿Entienden? ¿Están entendiendo el cristianismo, hermano? Y es lo que Jesús está enseñándole aquí a los discípulos. Quiero citarle Hebreos capítulo 10, versículo 36 también. Porque os es necesario la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, hoy tengáis la promesa. Hermano, en pocos textos, ahora hemos expuesto la doctrina de la perseverancia de los santos. Algo que creemos firmemente. Esto es la doctrina de la perseverancia de los santos. Y si se dan cuenta, la doctrina esta de la perseverancia de los santos es muy mal interpretada porque siempre se habla de la parte de que van a perseverar.
Nunca hablan o sea, de que van a triunfar. Y es cierto, y creemos firmemente que los que están en Cristo tienen su victoria asegurada. Pero se le ha concedido también ¿el qué? El sufrir con Él. Entienden que la doctrina no es solamente la parte de la victoria, sino aquellos que perseveran en el sufrimiento son los que van a obtener la corona. Y Jesús le estaba advirtiendo esto a los apóstoles. Ellos mirando su templo y Jesús les dijo, su fe va a ser totalmente trasladada. Su fe en este templo porque este templo va a ser destruido. Y ahora su fe va a estar puesta en mí. Y por causa mía ustedes van a sufrir. Pero el que persevere, tendrá la victoria. Hermano, y en contraste con lo que habíamos hablado con respecto al Espíritu, dice el versículo número 9. Pero ustedes estén alerta porque los entregarán a los tribunales y serán azotados en las sinagogas y comparecerán delante de los gobernantes y reyes por mi causa, por testimonio de ellos. Pero primero el evangelio debe ser predicado en todas las naciones. Cuando lo lleven y lo entreguen, oigan, esta es la parte que está en contraste. No se preocupen de antemano por lo que van a decir, sino que lo que les sea dado en aquella hora os hablen, porque no son ustedes los que hablan, sino ¿quién? El Espíritu Santo. De manera, esto tiene un contenido teológico, esta porción increíble, ¿eh? Que esto sucede solamente al cristiano. Las únicas personas que pueden ser controladas por el Espíritu Santo o pueden ser llenas son aquellos que fueron llamados y escogidos por Dios. Y el Espíritu, fíjense que Jesús lo da en contraste. Unos van a ser arrastrados por las mentiras. Otros no van a tener que pensar en qué van a hablar, porque el Espíritu les va a guiar a todo lo que tienen que decir. Miren, pregunta, ¿estás sufriendo por tu fe? El sufrimiento es parte del llamado. De hecho, el cristianismo es un llamado al sufrimiento en esta tierra. Pídale al Señor que por medio de su Espíritu usted pueda tener valor para continuar en fe. ¿Saben? ¿Se acuerdan cuando Pedro y Juan fueron apresados? Que la iglesia se reunió, ahí está en el libro de los Hechos, se reúne a orar. Estaban siendo perseguidos. ¿Ustedes se acuerdan de cuál? Hermano, el día que yo vi ese texto, sí, aquello para mí me impactó de tal manera. ¿Saben cuál era la oración de ellos? No estaban orando, Señor, elimina a estos desgraciados que mira cómo nos están persiguiendo, libéralos. Señor, quita de nosotros toda esta sufrimiento. Usted escucha esas oraciones. ¿Saben qué dice cómo oraban? Señor, concédenos. Simplemente dijeron, Señor, mira cómo están persiguiendo, mira cómo están haciendo. Ahora, concédenos a lo que queremos hacer nosotros. En medio de esa persecución, concédenos hablar con denuedo tu palabra.
En medio del sufrimiento, Señor, quítame el sufrimiento. No, concédeme cuando estoy siendo perseguido, hablar con denuedo tu palabra. Permite que yo pueda hacerlo cuando llegue esa persecución a mi vida. Dame esa oportunidad. Esto es lo que yo amo, no importa lo que voy a sufrir. Porque sé que tengo mi victoria contigo. Pero en medio, el final yo lo conozco. Pero mientras estoy en esta tierra, concédeme hablar con denuedo tu palabra. Sin temor, sin ser impresionado por el mundo, por las presiones que nos puedan tener. Esa es nuestra oración hoy. Es la oración de la iglesia hoy, hermano. No. Siendo honestos, nosotros oramos de otra manera. Señor, concédeme que estas cosas, concédeme lo otro, concédeme toda la basura del mundo en la cual tenemos nuestra confianza. Y se los voy a proyectar en esas grandes piedras que aquellos discípulos estaban viendo. Ese es nuestro oración. Señor, concédenos poder mantener estas cosas majestuosas. Qué lejos está la iglesia de poder vivir de esa manera. Quizás decimos, bueno, ya el templo fue destruido, pero hoy en día la iglesia tiene su mirada puesta, o muchos creyentes, o la mayoría de los creyentes, tienen su mirada puesta en cosas que puedan ser destruidas y no en lo inconmovible que es Cristo. Hoy muchos están siendo arrastrados por las mentiras que el Señor nos viene advirtiendo. Y hoy hay un gran grupo que no quiere sufrir por Cristo. De hecho, hay una iglesia que se llama Para de Sufrir. Miren qué locura. Sí, están ahí en Desert. Cuando usted va a Jerusalén bajando, Para de Sufrir. Cuando de los 12 apóstoles, contando a Pablo, excepto Juan, los demás fueron asesinados. Y eso no significa que Juan no sufrió. Sufrió muchísimo. Cuando usted mira la historia de los mártires de la iglesia, vea cómo fueron perseguidos, asesinados, ahogados, quemados, decapitados, todo tipo de horror. Pero solo anhelaban hablar con denuedo la palabra del Señor. Que tiene oído que oiga. Y que el Señor nos ayude cuando nos confronta. Que el Señor nos ayude, hermano, a poder vivir el cristianismo tal como está expuesto. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu amor, tus misericordias. Por tu palabra, Señor. Muchas veces nuestra confianza y nuestra esperanza está puesta en cosas materiales. Pero solo tú, Dios, eres nuestra esperanza. Concédenos, Señor, que cuando tengamos que sufrir por ti, lo hagamos, Señor. Líbranos, Señor, de negarte. Antes bien, susténtanos en medio del sufrimiento. Y darnos el valor para poder hablar con denuedo tu palabra. Recibe la gloria, recibe la honra. Recibe todo el honor, Señor, porque solo tú eres digno de ellos. Tú fuiste el cordero inmolado. Con tu muerte, Señor,
destruiste el templo para hacer uno nuevo. A ti y solo a ti sea la gloria en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, así quedamos despedidos.